comprobar de una vez, antes de que me olvide. Ya, entonces, abajo del todo de su aula virtual, periodo uno, van a encontrar la prueba de simulacro. Ahora se las voy a habilitar. Pueden hacerla, está disponible para que vean cómo va a ser más o menos la prueba, ¿ok? Tengan en cuenta que la prueba de unidad uno no es tan solo lo que estamos viendo o lo que vimos el anterior día, sino que también es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, esta es una pruebita para ayudarles más o menos cómo va a ser el tema de la prueba de verdad, de unidad uno, y que sigan repasando igual. Entonces pueden hacer la prueba y me avisan cuando acabe. Se me olvidó reanudar la sesión. Ok, entonces escogemos la C porque eso es lo que nos ha dado como respuesta. Y la quinta pregunta. La quinta pregunta me dice, bueno, de hecho es un ejercicio, ¿no? Es una multiplicación. Se multiplica este número por este y averíguame cuál es la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? 6.0 por 10 menos 8. Ya, entonces para saber esto, pues podemos hacer lo siguiente. ¿Se recuerdan? Las potencias como están, bueno, las bases como están elevadas a potencias, ¿no? El 2 y el menos 3. Podemos primero solucionar esa incógnita, ¿no? De saber si es que tiene este 10 alguna potencia en cuestión a la cual se debe elevar. Entonces, exponentes que tengan símbolos impares y también que se multipliquen, se suman, ¿no? Pero en este caso, como tienen símbolos impares, es decir, un más y un menos, se tendría que restar. 2 menos 3 es 1. Y ahora lo que nos falta es el número entero. ¿Cuál será? Sería multiplicar el número entero de ambas cifras, 3 y 2 son 6, ¿cierto? Entonces así ya tenemos la respuesta, que es 6 por 10 a la menos uno. Y si es que lo queremos ver de otra forma, este número es igual a 0.6, ¿no?
Es exactamente el mismo número, solo que dos formas diferentes de expresarlo. ¿Ya? Entonces me voy a la respuesta, a ver cuál será este, ¿no? Ok, hasta aquí todos van bien. Profe, ¿podría explicar otra vez, por favor? Si es que se puede. A ver, ¿cuál? ¿Esta o la Sí, anterior? esa, profe. Que no lo entendí muy bien. Ya, entonces, a ver, aquí hay que acordarnos de mate. Acuérdense de mate. Pídanle también tutorías al profe, ¿cómo se llama? Alejandro, Alexander. Sí, Alexander, su profe de mate. Entonces, acuérdense de mate, muchachos. Un truco aquí es, cuando tienen cifras en notación científica, ¿no? Tienen dos componentes, el componente del número par y también la base y el exponente, que identifica un número en notación científica, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esas dos partes, de esos dos componentes de este número. Entonces, nos pide que multipliquemos 3 por 10 elevado a 2 por 2 por 10 elevado a menos 3, ¿no? Entonces, lo primerito que podemos hacer es fijarnos en las bases y los exponentes, ¿verdad? Fijémonos en las bases y los exponentes. Escribimos la misma base, ¿ya? Y ahora lo que nos interesa es saber qué exponente nos toca colocar acá arriba en el 10. Entonces, por lo tanto, la regla me dice que todo exponente que se esté multiplicando por otro se debe de sumar, ¿no? Excepto si es que alguno de ellos ya tiene de por sí un símbolo diferente al otro exponente. Es decir, cuando tengamos dos símbolos distintos en una multiplicación, ahí tendríamos que ver. Ya no se suman como tal, porque hay que respetar también el símbolo del exponente al cual se está multiplicando. En ese caso, sería 2 por menos 3, por lo tanto, se tendría que sumar 2 menos 3. En este caso, mi resultado sería menos 1. Acuérdense que la suma y la resta es un caso muy peculiar. En realidad solo existe suma, la resta se entiende eh, como un tipo de operación de suma, ¿ok? Entonces, los números negativos pueden confundirse algunos, porque claro, ¿cómo entendemos un número negativo si en realidad en la vida cotidiana no hay números negativos? ¿Ok? Pero son parte de los números naturales. Entonces, en este caso, como tenemos un número negativo y uno positivo en los exponentes, se deberían de sumar, ¿no? Y esa suma entre comillas, suma, ¿no? Sería 2 menos 3, lo cual me da como resultado menos 1. ¿Listo? Después de esto, tan solo tendríamos que multiplicar el número entero que está antes de la base, que es 3 por 2, que es igual a 6. ¿Listo? Entonces, esto de aquí lo pueden extrapolar para cualquier tipo de operación en realidad. Y si es que se quieren ahorrar el tema de colocar todos estos símbolos y números, también podrían expresar la misma cantidad, solo que así, ¿no? Que es exactamente igual. Esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es para repasar un poquito, ¿no? También para eso mismo fue la prueba. Eso es lo que nos ha dado y como resultado, pues, es el literal C. Para la siguiente pregunta me pide convierte 5.0 por 10 a la menos 2 metros a milímetros. Ya, entonces lo primerito que se debe hacer para esto siempre es identificar las unidades. ¿Qué me pide? De metros a milímetros. Es decir, de una unidad grande a una más pequeña. Por lo tanto, mi resultado va a ser un número más grande que el original con el que comencé. Por lógica, ¿no? Vamos a tener más milímetros por la misma cantidad de metros, porque estamos representando la misma cantidad, solo que en unidades diferentes. Entonces tenemos 5 por 10 elevado no, bueno, voy a borrar todo esto. 5 por 10 elevado a la menos 2. 5 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y todo esto a milímetros. Si lo hago de forma rápida, ¿cuánto sería? 50 metros. Serían 50 milímetros, ¿no? Milímetros. Es 50 milímetros. Entonces, si lo queremos ver de la forma un poco más sencilla y más explicativa, podríamos decir que 5 por 10
elevado a menos 2 metros, lo voy a convertir todo a milímetros. Aquí otra vez, las equivalencias. Por cada metro voy a tener 1000 milímetros. Entonces, si hago esa multiplicación, pues voy a tener que multiplicar 1000 por 5 por 10 elevado a la menos 2. Ese exponente lo puedo simplificar y bueno, lo puedo colocar de esta forma, ¿no? Para que no se hagan bola también, para que no vean exponentes y números enteros en la misma operación. Entonces, este número de aquí es igual a 0.05, ¿no? Es lo mismo. Si hago esa multiplicación, me da 50. Son tres espacios, 1, 2 y añado un 0. Como resultado me da 50 milímetros. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa respuesta, la podemos marcar. ¿Ok? Serían 50 milímetros y aquí me pide, convierte 1.20 por 10 elevado a 3 kilogramos y expresa el resultado de notación científica. Ya. Entonces hagamos esto. A ver, hagamos un poco más abajo. Ya. ¿Cómo lo haría? Me pide 1,20 por 10 elevado a 3 kilogramos, no, gramos, todo a kilogramos, ¿no? Kilogramos. Entonces, puedo multiplicar, ¿no? Puedo multiplicar por un factor de conversión. ¿El factor de conversión cuál es? La equivalencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos gramos equivale un kilo? Yo sé que por cada 1000 gramos hay igual a un kilogramo. En ese caso, borro los kilogramos, no, perdón, los gramos, chao, chao, unidades iguales, se restan. Me queda todo en kilos y entonces puedo dividir. Este 1000 de aquí lo podemos representar igual como un 10 elevado a 3, ¿no? Que es la misma cantidad, solo que una forma distinta de verlo o expresar. Entonces, mismas cantidades, 10 elevado a 3 y 10 elevado a 3, se restan, ¿no? Bueno, se suprimen. ¿Cuánto me quedará? 1,2 kilogramos. ¿Hasta ahí estamos? Hola. Sí, hasta ahí estamos. Ok, muchachos, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la notación científica de esto? ¿Cuál sería? La sé. A ver, ahí la gran pregunta, ¿no? No tenemos más ceros, no tenemos un número más grande que me permita decir, bueno, voy a elevar mi 10 a un 2, a un 3, a un menos 2, a un menos 5. No lo hay. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Acuérdense de mate, las reglas que existen para los exponentes. Ya, entonces, si quiero expresar este mismo número, ¿no? Que es la respuesta correcta, es la respuesta original. Entonces, para expresar esto, debería tener en cuenta eh, ¿cómo es? Una regla o un evento, ¿cómo es? Factor, no. Sí, es una regla de los factores, ¿no? Acuérdense que un número, cualquier número, así sea el 10 o sea cualquier otro, no importa, puede ser un 9, puede ser un 7, pero en este caso hablemos de un 10, porque estamos trabajando con notación científica, ¿no? Entonces, un número, cual sea, en este caso un 10, y esté elevado a qué? A un 0, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Solo fijándonos en esto. Si hacemos esto en una calculadora, les va a salir un 1. ¿Ya? Entonces, este 1 reemplazaría a este 10 elevado a 0 y se multiplicaría por la misma cantidad que vemos aquí al principio. Entonces, por lo tanto, es correcto decir que 1 por 2 elevado
perdón, 1,2 por 10 elevado a 0 es la forma en notación científica de la respuesta que me acaba de salir. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Vale. Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿Esta o esta? Debe ser la C. Entonces escojo la C. Escojo la C y digo, bueno, está bien. Vámonos con la segunda. ¿Cuál es la unidad base del Sistema Internacional para el Tiempo? El Hora, segundo. El Mm, segundo. segundo. Ok, muy bien, sí, los segundos. ¿Y cuál es la unidad del Sistema Internacional para la cantidad de sustancia? ¿Gramos? El mol. Sí. El ¿Los mol. El gramos? muy. Moles. Gramos. Los moles, las partículas, los átomos, los moles. Los gramos no, los gramos es para, bueno, no, de hecho ni siquiera es la unidad base del Sistema Internacional, para la masa, ¿ya? Pero proviene de esas mismas unidades. Para la cantidad de sustancia estamos hablando de moles. Moles. Partículas no. Partículas y moles sí tienen que ver una con la otra, tienen una relación directa, sí, pero no son lo mismo. Entonces, en este caso, para la cantidad de sustancias serían las moles, ¿no? Ahora, la última pregunta creo que es, en el sistema internacional, ¿la masa se expresa oficialmente en libras Kilogramos. o gramos? Serían kilogramos, ¿no? Esa sería la unidad base. ¿Y cuál es el prefijo que equivale 10 elevado a 3? El kilo. ¿No? Es lo que ya hemos estado haciendo todo Nano. este rato, ¿no? Convirtiendo cosas a kilogramos o cosas de kilogramos a otros cualquier unidad. Entonces, ¿cuál es el prefijo que equivale a un exponente, bueno, a una base de 10 elevado a un exponente de 3? Pues kilo, ¿no? Muy bien. Otra conversión, a ver. Más kilómetros. Me pide 2,5 kilómetros a metros. Ya, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cuál es la relación? Pues lo que ya hemos estado, ¿no? Por cada kilogramo o por cada kilómetro, perdón, hay 1.000 metros. Por lo tanto, hay 2.500 metros. En este caso, pues es la A. Sí. Y me pide hacer otra conversión. Aquí. Me pide convertir 3.500 miligramos a gramos. ¿Cómo lo hago? Lo mismo. 3.500 miligramos, hablamos de una unidad muy pequeña, la cual se va a convertir a una mucho más grande. Por lo que mi número va a ser más pequeño. Para que un número se haga más pequeño, en este caso, pues debería de dividirlo, ¿no? Que sería lo más lógico. Entonces, por cada 1.000 miligramos, voy a tener 1 gramo. ¿Ya? Cumplo esa lógica porque se está dividiendo un número como el 1.000 para la cantidad original. Por lo que me obliga este 1.000 a recorrer 3 veces las comas o el decimal hacia la izquierda, ¿no? Que sería hasta aquí. Como resultado me daría 3,5 gramos. Muy bien. Me pide 3,6 por 10 elevado a 3 milisegundos a segundos. Bueno, lo mismo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? 3.600, a ver, no, sería milisegundos, segundos por 3, ¿verdad? Sería 3,6 por 10 elevado a 3 milisegundos. Y pues yo sé que por cada 1.000 milisegundos, etcétera, voy a tener 1 segundo. Si hago esa división, me va a salir ¿cuánto? Y si es que lo expresamos en notación científica, ¿cuánto me va a salir? Lo mismo, ¿no? 3,6.
Sí, 3,6 segundos. Exacto. Y creo que acabamos. Ah, no. Uy, me sale esta igualdad. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál es la igualdad correcta para usar como La factor B. de metros y centímetros? Entonces, por cada metro voy a tener 100 centímetros. Se acabó. ¿Listo? Entonces, así puede ser la próxima prueba. Digo, así puede ser porque es prácticamente la misma plataforma, es el mismo formato de preguntas, pero el contenido va a ser diferente, ¿no? Y para eso mismo, pues que seguir avanzando. A ver, vamos a seguir avanzando. ¿Hasta qué parte nos quedamos en las clases? Nos quedamos hasta lo que es aproximación y cifras significativas, hasta aquí. No. Si avanzamos esto. No, No, Ya. nos quedamos atrás. Entonces hablemos de esto. Cuando medimos algo, eh, cualquier tipo de cosa, en cualquier tipo de situación, queremos medir o registrar algún dato, siempre surge como la duda de qué tipo de métrica usar, cuántos decimales son buenos. Y ahí también es cuando nos surge otra pregunta, es ¿qué son las cifras significativas, no? ¿Para qué se usan o qué me representan? Entonces, esto también involucra dos términos que son la precisión y la exactitud. La precisión es cuando tienes un grupo de datos que se agrupan en un rango, ¿no? En un solo sitio se agrupan. Y la exactitud es cuando haces que esos mismos datos que se agrupan en un sitio, en un rango, se comiencen a agrupar mejor en una cifra a la cual apuntas. Por lo tanto, cuando tú haces bueno, se hace en realidad algún tipo de experimentación, algún tipo de práctica en los laboratorios, siempre se trata de que todo sea preciso y exacto. Ya por eso es el tema de saber cómo convertir y cómo usar las unidades. Listo, y también surge otra pregunta, ¿cuáles son las cifras significativas y qué son las cifras significativas? Cuando hablamos de precisión, también podremos hablar de esto, de cifras significativas. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Entonces, usualmente, estas cifras significativas serían los números que constan dentro de un rango de números o dentro de una medición para que comuniquen qué tan exacta o qué tan fina fue la medición de algún evento o de algún experimento. Entonces, ¿cuántas cifras significativas podemos tener en una medición, en un tipo de dato o en algún tipo de resultado? Pues depende. ¿Y por qué? Pues porque eso depende de lo que se está haciendo. Usualmente cuando hablamos de cosas que se hacen dentro de los laboratorios, siempre se suelen tener dos o tres cifras significativas, que es lo usual. Pero cuando hablamos de cosas más académicas, por ejemplo, clases o ejercicios dentro del aula o algo por el estilo que no involucre tener tanta precisión porque no es necesario, que es para algo didáctico, ahí utilizamos menos. Puede ser suficiente y más que suficiente una sola cifra, bueno, un solo decimal. Las cifras significativas dependen del número en el cual estemos trabajando. Ahora, para saber o para entender un poquito mejor esto, por aquí tengo unos ejemplos y también tengo unas reglas. Estas reglas las podemos utilizar para identificar cuántas cifras significativas tenemos en algún dato o en algún tipo de medición. La primera me dice que todos los enteros son significativos. Entonces, cuando tenemos una variable, algún tipo de medición que no tengan tantos ceros en cuestión, pues sería muy fácil medir cuáles son las cifras significativas, ¿no? Sería uno, 2 y 3. ¿Ok? Porque todos los enteros cuentan como cifras significativas. Para los ceros hay unas ciertas reglas que ya las vamos a ver, que es la segunda, de hecho, que todo cero que está a la izquierda, que esté después del separador, no cuenta. No cuenta para este conteo. Entonces, nuestro segundo número, ¿cuántos tendría? Uno, 2 y 3, ¿no? Tendría 3.
¿Qué pasa con el tercer ejemplo? El tercer ejemplo me dice que entre números enteros, los ceros sí cuentan como cifras significativas. Es decir, este cero de aquí y este cero de aquí sí cuenta como una cifra significativa y por lo tanto el tercer número tendría 6 cifras significativas, ¿no? Y ahora, ¿por qué estos ceros de aquí no cuentan? ¿Y por qué estos de acá sí? Entonces, igual, vámonos a la regla. La regla me dice que todo cero a la izquierda no cuenta, ya, pero estos ceros no están a la izquierda, están a la derecha. Estos ceros de aquí sirven para dar posición, para saber en qué posición están los demás números. No es como un referente que te diga qué tan exacta es la medición o qué tan riguroso fue. Tan solo es para dar posición, para dar un concepto de qué unidad podría estar una medición. Esto entonces no cuenta como cifras significativas y además tampoco cumplen con la tercera regla, que es cualquier cero que esté entre dos números enteros diferentes de cero, sí cuentan como una cifra significativa, ¿no? Entonces, en este caso, vámonos a la tercera, a la cuarta regla. Todo cero que está al final de un decimal es significativo. Es decir, que este cero de aquí, solo porque esté al final, sí cuenta como una cifra significativa. Por lo tanto, este número de acá va a tener otra vez 3 cifras. 3 cifras significativas. Ahora, ¿qué pasa con los números enteros puritos? Entonces, bueno, usualmente, muy comúnmente, tenemos, bueno, números con muchos decimales o con poquitos. Pero cuando pase de que justamente tengamos números enteros, puros, sin decimales, sin separadores, sin nada por el estilo, saber cuántas cifras significativas tiene es un poco ambiguo, porque ocurren dos cuestiones aquí. Si es que tan solo vemos a este número entero como su forma original, ¿no? Como un número entero cual, sus cifras significativas pues se podrían contar 1, 2 y 3, ¿no? Tendría 3. Pero ¿qué pasa si este mismo número yo lo expreso en lo que ya hemos visto antes en notación científica, ¿no? Sería 3 por 10 elevado a 2. ¿Y ahí cuántas cifras significativas tendría? Aquí solo tendría una. Entonces, en este caso, pues es ambiguo, ¿no? Si es que elijo esta forma o si es que elijo esta forma. Lo recomendable cuando queramos, en este caso, tengamos números enteros que no tengan ningún tipo de decimal y queramos contar cuáles son sus cifras significativas, es siempre recomendable expresarlos en notación científica. ¿Listo? Por ejemplo, un número más grande. Pongamos 123.000. ¿No? Entonces, 123.000, como es un número entero y grande, podemos expresarlo en su forma de notación científica y sería 1.23, ¿verdad? Por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado a 4, ¿no? Y aquí, ¿cuántas cifras significativas tendría? Solo tendría 3, 1, 2 y 3, literalmente. Ya, entonces así es como nos ahorramos el andar peleando si tiene 3 o 4 o 5 cifras significativas en un número entero y lo podemos convertir todo a una notación científica y así podemos definir claramente cuáles son y cuántas son. ¿Listo? Entonces esa es la gran, la gran diferencia de la última regla y lo que se debe tener en cuenta. Ok. Entonces, tomando en cuenta lo que ya hemos visto. Este número de aquí, ¿cuántas cifras significativas tendría? Tendría 3. 1, 2 y 3. Ahora, si es que deseo redondear este mismo número de aquí al número más próximo, ¿cómo podría ser? Este 8 puede redondear al 4, ¿no? Y como resultado tendría 3, 5. En el segundo caso, no podría redondear a ningún número y este mismo número tendría 2 cifras significativas. Aquí, como se redondeó, ya cambian esas cifras significativas, ¿no? Ya no son 3, ya son 2. Para el tercer ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tendríamos? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, aquí está 0 también cuenta, ¿no?
porque está entre dos números enteros y podríamos contarlo. Sería 3, el 0, el 1, el 7 y el 4. Es decir, 5 números, 5 cifras significativas. Si es que lo podemos redondearlo desde el 4. No, no podemos. Solo podríamos redondearlo desde el 7. Ahora, ¿qué pasa con los últimos dos ejemplos? Aquí es un poco confuso, ¿no? Porque si es que se puede redondear este número, pues cualquiera podría decir que sí, sí se puede redondear, porque el 5 sí puede redondear al 6. Pero cuando tengamos un número que justamente termine y solo si termina en 5, el número próximo que esté al lado es un 6. Entonces ese número o esa cifra no se puede redondear. No se puede redondear a un número más alto. Ya entonces otra vez, repitiendo, el cuarto ejemplo, ¿ya? El cuarto ejemplo, ¿se puede redondear? Sí, sí se puede redondear, pero lo que no se puede es que esa forma de redondear, o al momento de que se redondee, dé un número más alto, porque este 5 que está justamente al final, y solo si es que está al final, y también si es que está acompañado por un 6, no redondea a un número más alto, un número superior. Tan solo se redondea a dos cifras significativas en este caso. ¿Listo? ¿Y qué pasa si tenemos en vez del 6 otro número, un 7, un 8 o un 9? En este caso sí. Ahí sí se podría redondear. En este caso se redondea a 2,8. ¿No? ¿Qué es lo que se suele hacer? Ok. ¿Hasta ahí van bien? Dime, Sí. Kerly. Entonces eso solo aplica con el número 6 lo que nos acaba de decir. El cuarto ejemplo, sí. Kerly. Si es que termina tu número, un número cualquiera, en 5, ¿ya? Y justamente al lado del 5 esté un 6, y quieras redondearlo, pues no vas a poder. O sea, vas a poder, sí, pero me refiero a que no vas a poder porque no se puede redondear a un número superior. Es decir, aquí no debería estar 2,7, sino 2,6. Este 5 se va, chao, y nos despedimos. ¿Qué pasa si en vez del 6 tenemos un 7? ¿Ya? E igualmente, al lado del 7 está un 5. Aquí sí se puede. Entonces, ¿el resultado cuál sería? Un 2,8. Ya, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Y si es un número menor a 6, por ejemplo, un 5, un 4, un 3, se podría redondear o se mantiene igual el mismo número? Ya, entonces, la forma de redondear es, si es que el número que vas a utilizar para redondear otro es igual o mayor a 5, es decir, hasta el 9, sí se puede redondear. Si es que es menor de 5, por ejemplo, hasta el 1, ya no se va a poder. O sea, en el lugar del 6, si está un 5, no lo podría redondear. Ah, no, a ver, si es que vas a utilizar este 5 para redondear, y aquí está un 3, Claro. ¿verdad? Ajá. Ah, ya. Entonces ahí sí, ahí puedes redondearlo nomás. Ah, solo es con el 6 entonces. Sí, así es. Ok. ¿Qué pasa si es que... ¿Dónde está? ¿Qué pasa si es que ya estamos utilizando y estamos haciendo eh, varias divisiones, multiplicaciones, sumas o restas, ¿no? ¿Cómo sabemos que el resultado que me da esa suma, esa división o multiplicación, eh, debe tener cifras significativas o no? Es decir, ¿cuáles son la cantidad idónea o la mejor para expresar cualquier tipo de operación con sus cifras significativas correspondientes, ¿no? ¿Cuál sería esa regla? Lo primero es fijarnos siempre en qué números tenemos. Ya, siempre fijarnos en qué números tenemos, así sea una división, una suma, una resta o una multiplicación. ¿Cuáles serían las cifras significativas que debería tener mi respuesta? Pues depende del número que se esté utilizando para la división, multiplicación, resta o suma, pues depende de la cantidad menor de cifras significativas que presente cualquiera de las
de los números que estemos utilizando. Entonces, si tenemos todos estos tres números aquí apilados, estamos sumando gramos, ¿cuáles serán las cifras significativas que deberá tener mi resultado? Pues me fijo acá y veo que justamente el número con menos cifras es este, el primero, el 46.1, que tiene 3. Por lo tanto, mi respuesta debería tener también 3 cifras significativas. Ya, pero claramente no siempre sucede eso, porque tenemos que tener en cuenta este 7, este 5, este 2, este 1 para generar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, hacemos nomás la operación, tenemos nuestra respuesta y procedemos a redondear de tal forma para que el momento de que se haga nos quede tan solo una cifra, bueno, nos quede 3 cifras significativas en este caso. Entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Redondear este 7 con este otro 7 al lado o este 6 para el cero que está justamente al lado? Pues para este caso debería utilizar el 6, ¿no? Si utilizo el 6 para redondear el número próximo que está justamente a la izquierda, que es el cero, ya me quedaría una cantidad, un número con 3 cifras significativas. Sería uno, 2 y 3. Pero, ¿qué tal si tenemos un número mucho más grande y que tenga más decimales? Acá ya tenemos otra cuestión, ¿no? Tenemos igualmente, tres números que se están multiplicando, pero todos tienen diferentes cifras significativas. Pero ya me doy cuenta que al menos el 0.00776 tiene tan solo dos cifras significativas en correspondencia y en diferencia a las otras dos unidades que tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son las cifras significativas que debería tener mi resultado? Deberían ser dos, pero mi resultado me tira un montón de números decimales. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo, tendría que seguir redondeando. ¿Cómo podría redondearlo? Pues me fijo. Si yo redondeo este 6 para este 4, igual voy a tener un montón de decimales que aún me siguen quedando ahí. ¿Cuál sería la forma más fácil? Pues redondear este 0 con la ayuda del 7, ¿no? Entonces, si hago esto, me va a quedar 2,1 centímetros cúbicos. No, eso suele ser para el tema de eh, informes, para el tema de cosas mucho más técnicas, ¿ya? A veces sí importa cuáles son las cifras significativas que puede tener un número, ¿ya? Esto es para que lo ensayen. Ustedes seguramente lo vieron mientras leyeron el libro, espero que hayan leído el libro, pero se utiliza activamente en cualquier tipo de área profesional, sí. Y más cuando se hace informes o cuando se trabaja con temas de ingeniería, a saber cuáles son las cifras significativas, y eso también me arroja cuántos decimales podría tener en mis resultados o en mis informes o en mediciones en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Entonces, ¿es bueno saberlo? Sí. ¿Se utiliza activamente dentro de la academia? Depende. Depende de en qué sentido y por qué. Ahora, ¿es importante que lo aprendan? Sí, porque siempre lo van a poder aplicar. Ahora, estas mismas técnicas o formas de redondear y saber contar cuántas cifras significativas tiene, es importante porque cuando ustedes vayan a ver sus exámenes o cuando vayan a tomar sus exámenes, de hecho, eh, seguramente suelen siempre aparecer preguntas que les digan, bueno, calcúlame la concentración de esta solución y exprésame el resultado con tres cifras significativas, cuatro cifras significativas, cinco. Entonces, si no sabemos cómo contarlas, ¿cómo podemos después presentar la respuesta correcta, verdad? Entonces, ¿es importante? Sí es importante. Es algo que se utiliza activamente siempre, depende del sitio y depende del contexto, pero aún así se debe aprender. Ahora, hemos trabajado y hemos hablado de cosas sólidas, usualmente, ¿no? Y ya hemos visto conversiones de kilogramos a gramos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de algo, bueno, de cosas líquidas, ¿no? Vamos a hablar de volúmenes. Los volúmenes también.
es increíblemente vital saber cómo manejar volúmenes en los laboratorios, en cualquier tipo de práctica, y más a los chicos de veterinaria, ¿no? Saber cómo medir un volumen y qué implemento de vidrio o de laboratorio utilizar para medir ese volumen también es importante, porque los instrumentos o los implementos de laboratorio como vidriería, cualquier tipo de recipiente, siempre tiene graduaciones, siempre tiene mediciones que son exactas, sí, pero toda medición siempre conlleva un error. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene conciencia de qué tipo de implemento o instrumento utilizar para medir o para mezclar o para guardar soluciones, pues ahí se evita el error humano, ¿no? Se evita el error de la medición misma. Ahora, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué utilizar, cuáles son usualmente las, ¿cómo es? Los implementos de laboratorio más utilizados para medir volúmenes. Y son justamente estos cinco de acá. Son cinco instrumentos que podemos encontrarlos siempre en los labs. Cinco materiales que son indispensables para cualquier tipo de práctica. Entonces siempre los van a encontrar. Eso es lo bueno. Ahora, el primero, a ver un ratito, ¿dónde está? El primerito de ellos es la pipeta. Ya, la pipeta, ustedes seguramente ya la conocen, la han visto seguramente por ahí en cualquier tipo de clínica o hospital, o si es que tienen mascotas, suelen utilizarlas para... a ver, un ratito, no sé qué le pasa a esto. Ya, gracias. A ver, entonces las pipetas hay de dos tipos, ¿ya? Las pipetas básicas hay de dos tipos. La primera es la pipeta graduada, perdón, la pipeta graduada es esta de aquí, y la pipeta aforada es esta de acá. Entonces, la primerita es la pipeta aforada. La pipeta aforada es un instrumento para medir un volumen exacto, no tiene más meniscos que midan volúmenes diferentes, es decir, es un volumen exacto, un único volumen para una sola pipeta. Hay pipetas aforadas de 5, de 12 ml, de 25, 50 y etcétera. ¿Por qué o para qué se utilizan estas pipetas? Cuando se quiera o se conozca exactamente qué tipo de volumen se va a tomar y así tener una medición mucho más exacta. ¿Y cuando tenemos o cuando utilizamos una pipeta graduada? Una pipeta graduada, a diferencia de la pipeta forada, esta sí tiene como pequeños meniscos, pequeñas líneas que son como reglas que están a través de toda la pipeta y les permiten medir volúmenes distintos, ¿no? Distintos al volumen total del equipo. Entonces, la pipeta grabada nos dan esa flexibilidad de medir 2, 3, 4 milímetros o una pipeta de 10. Entonces, eso es lo bueno de las pipetas. Nos da esa flexibilidad. Se utiliza para tomar soluciones, para tomar pequeñas alícuotas en recipientes y esas pequeñas alícuotas después poderlas resuspender en más volumen de agua o cualquier tipo de solvente que utilicemos. Las buretas son como tipo pipetas, pero estas buretas tienen llaves. Las llaves les permiten bueno, cerrar o abrir el paso del flujo de agua o de cualquier tipo de solvente que tengan y así generar un goteo o una corriente. Este goteo o este tipo de equipo, las buretas se utilizan mucho para hacer graduaciones, para medir o para ajustar pHs. Cuando tengamos tal vez algún tipo de reacción de síntesis, e igual se utiliza mucho ahí, porque te permite controlar el flujo de caída del líquido que está dentro de la bureta. Entonces es un equipo muy práctico porque primero es una bureta graduada, es decir, que puedes saber cuánto es el volumen que tiene la bureta y también puedes ajustar la velocidad a la que cae pues este volumen. Ahora la probeta es un utensilio que se utiliza para medir volúmenes. Es netamente para medir volúmenes, no es para guardar, no es para agitar, no es para ningún tipo de reacción, no es para nada más que medir. Son súper
son súper robustas en la base, porque cuando uno mide un volumen, debe tener la certeza de que no se mueva, de que no haya desniveles y que la cantidad que se mida es exacta. Por lo tanto, las probetas siempre las van a encontrar graduadas, porque se puede medir varios volúmenes y además también van a encontrar las mediciones de error que tiene el propio equipo. Ahora, los matraces que están justamente aquí son recipientes para hacer soluciones. Estos matraces son netamente para calibrar, ¿ya? Son igual que una pipeta aforada porque tan solo tienen un solo tope, un solo, un solo menisco de aforo. Entonces, esta línea de aforo que se suele mencionar siempre en los libros, pues es el volumen máximo, es la línea que te dice hasta aquí son 10 ml, 100 ml, 250 ml, dependiendo del volumen del equipo. Entonces esa línea se utiliza para medir el volumen exacto para el cual fue fabricado el matraz. Entonces para este matraz, de hecho, se utiliza primero para, por ejemplo, pongámonos en cuestión, pongámonos en el caso, estamos en el laboratorio y queremos medir o tomar una alícuota de unos 10 ml. Tomamos una pipeta y un extractor, puede ser un cabezal, que se suele decir, que es como una mini bomba que se le une justamente aquí en la boquilla de la pipeta, graduada, y todo ese equipo ya unido pasa al matraz, se abre el matraz, se mete la pipeta por en la boca del matraz y se toma esos 10 ml. Entonces, ese matraz va a contener las soluciones que utilicemos para hacer cualquier tipo de práctica en el laboratorio. Entonces, esas son las formas, o mejor dicho, los implementos más comunes que ustedes van a encontrar siempre en los labs. Pipetas, probetas, buretas, matraces. No son los únicos, claramente hay muchos más. Hay ojos de reloj, que son pequeñas esferitas planas de vidrio que se utiliza para tapar vasos de precipitación. Los vasos de precipitación también son de los utensilios más utilizados en todo el lado. Siempre van a haber vasos de precipitación en cualquier tipo de laboratorio. Entonces, esos vasos de precipitación, como les dice el nombre, son pequeños recipientes en formas de vaso que también son graduados. ¿Ok? También tienen líneas de grado donde van a ver qué volumen están dentro del vaso, pero estos vasos de precipitación no se utilizan para medir volumen, se utilizan para guardar soluciones, para contener soluciones y no para medir. O también para dentro de ellos hacer algún tipo de práctica, algún tipo de reacción, algún tipo de, de catalizador. ¿Ok? Entonces, esos son los implementos más comunes y como vamos a hablar tan solo de volúmenes, vamos a hablar de agua también, tenemos que mencionar, ¿no? Una de las características más nobles que tiene el líquido más común y el mejor para disolver cualquier tipo de sustancia, que es el agua, pues una de esas características es que el agua ha sido tan estudiada y es hasta un poco como ambiguo o hasta aburrido estudiar el agua, ¿no? Esta sustancia vital ha sido tan estudiada que ya sabemos exactamente cuál es su densidad dependiendo de la temperatura, presión a la que esté. Y esa medida, ese dato nos sirve también para poder calcular volúmenes, así como masa, de objetos totalmente extraños y diferentes al agua. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esa práctica, de esa clase en bachillerato que, bueno, suele dar un ejemplo, ¿no? De una persona en una bañera que se mete en la bañera con toda la tina completamente llena de agua y claramente cuando se mete, pues se riega el agua, ¿no? Cuando se riega ese agua, en realidad está desplazando a la persona que se mete dentro de la tina la misma cantidad de volumen que ocupa. Entonces el agua puede calcular el volumen de un objeto irregular. Y eso es súper importante y súper necesario porque así podemos calcular no tan solo el volumen, sino que el volumen también está relacionado ¿con qué? Con la densidad, y la densidad está relacionada con qué? Con la masa. Y así podemos utilizar al agua como un factor de compresión, que es lo que hemos estado hablando todas estas clases. Ya.
Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que va de la mano con esto mismo, que nos pide, a ver, voy a dejar de compartir y hacemos solo este ejemplo. Así, no. Entonces pueden ver o están en la pizarra. Acabo de abrir una pizarra. ¿Están ahí? Sí, Ya. Entonces vamos a hablar y hacer este ejercicio. Vamos a hablar de este ejercicio que nos pide. Un frasco contiene 250 mililitros de agua. ¿Cuál es la masa de agua contenida? Y si se evapora hasta dejar 50 ml, ¿qué masa de agua se ha evaporado? Entonces, ¿cómo podemos calcular la masa de agua si tan solo, perdón, si tan solo nos dan el volumen del líquido? ¿Cómo podemos calcular eso? Pues hay que hablar, hay que hablar de esto, hay que hablar de la densidad. Entonces, la densidad, que es representada por medio de este símbolo, ¿es igual a qué cosa? ¿Alguien sabe? No. Creo que era masa sobre volumen. Exacto, es la masa que ocupa una cantidad de volumen. Entonces, la densidad de las cosas, o mejor dicho, la densidad de los elementos que ustedes vayan a topar cuando vean la tabla periódica, siempre va a ser la misma, porque una misma cantidad de masa de un elemento siempre va a ocupar la misma cantidad de volumen. Ya, esa es una propiedad intrínseca de la materia. Entonces, la densidad se puede utilizar como un factor de conversión. Y el agua es el ejemplo claro, o mejor dicho, es el factor de conversión por excelencia, porque el agua es súper estable. Y además lo hemos estudiado muchísimo. Entonces, la densidad del agua es igual a 1 gramo por cada ml, ¿ya? Pero esta densidad del agua es y solo es de esta forma cuando está, ¿a cuánto? A 20 grados centígrados, ¿ok? Y todo esto a una atmósfera, ¿ya? Esto es presión y esto es temperatura. Entonces, ustedes en primer semestre seguramente van a ver que las sustancias suelen cambiar su densidad dependiendo de, ¿cómo es? De la presión y de la temperatura a la que estén expuestos. Entonces, mientras más temperatura, el volumen de un tipo de sustancia puede cambiar y por lo tanto su densidad igual. Pero y eso también tiene que ver con la presión, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano, pero ahorita mismo no nos vamos a preocupar por eso, porque no es el objetivo del curso, porque esto es un poquito más avanzado. Vamos a preocuparnos tan solo por saber cuál es la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por cada ml, o es igual a 1 gramo por cada centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, estas dos igualdades podemos utilizarlas para calcular masa de objetos, ¿ya? Y no tan solo del agua. Ahorita estamos hablando solo del agua, pero podemos calcular masas de cualquier tipo de objeto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, y ya sabemos que podemos utilizar la densidad, y la vamos a dejar de esta forma. A ver, vamos a dejarla de esta forma. La densidad es igual a 1 gramo por cada ml, ¿no? Entonces, si tengo este dato de aquí y yo ya sé que mi frasco tiene 250 ml de agua, ¿cuál es la masa de agua que se contiene? Pues puedo multiplicar mi densidad por el volumen, ¿no? Entonces, ¿cuál será la masa de mi frasco con 250 ml de agua? ¿250 gramos? Gracias. Sí, 250 gramos.
ml con ml se restan, son las unidades, y se están dividiendo, y se multiplica por un gramo. Sería 250 gramos. ¿Ya? Es por esto, por esta facilidad y esta, por esta ventaja que nos da saber cuál es la densidad del agua y por qué se utiliza y para cuándo se utiliza, es que podemos utilizarla como cualquier tipo de factor. ¿Ah? Un factor de conversión universal que nos sirva para ir de algo líquido a algo sólido, es decir, de ir de unidades que involucran volúmenes a ir a unidades que involucran masa. ¿Ya? Y eso es clave. Cuando vayamos a hacer soluciones, no todos los reactivos van a venir en cosas, en su presentación de sólida, ¿no? Van a venir como algún tipo de sólido en particular. No todos son así. Fuera bueno, pero algunos vienen como en su presentación líquida, vienen en soluciones con una concentración o una pureza, que también lo podemos decir, que ya está predeterminada y viene de esa forma porque a veces muchas cosas que tenemos en los labs, si los tenemos 100% puro, es súper peligroso porque son muy reactivos y es mucho más seguro tenerlos diluidos en soluciones como agua. Entonces ahí es cuando entra estos conocimientos y es importante que ustedes repasen porque así teniendo bueno, mejor dicho, conociendo que el agua tiene una densidad de 1 gramo por cada ml, de 1 gramo por cada centímetro cúbico, podemos ir de cosas líquidas a cosas sólidas, ¿ya? Y así como una cantidad tan insignificante de cierto modo, porque estamos hablando de agua, una cosa tan común, nos puede ayudar para un montón de cuestiones dentro del laboratorio, dentro de la universidad. Ya, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 250 gramos, ¿no? Y si me dice que se evapora hasta dejar 50 ml, y me pregunto otra vez, ¿qué masa de agua se ha evaporado? 200 gramos. Mi masa final, ¿no? Es la masa final. Pues 50 gramos, ¿no? Y es directo, porque ya sabemos que por cada ml hay 1 gramo. Entonces, si hay 50 ml, son 50 gramos. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la introducción que tenemos a hablar un poquito del agua, porque siempre vamos a tenerla presente. El agua es una vieja confiable, siempre ha ayudado para esto, es muy útil. Y bueno, ese dadito es lo que quiero que se lleven. Es decir, comiencen a hacer los ejercicios que corresponda a este tipo de temas en el libro. Si no estoy mal, es la unidad 3. Si no estoy mal. O si no, yo lo voy a ver y se los voy a comunicar. ¿Vamos a seguir haciendo más ejercicios? Sí, pero yo creo que por hoy hemos terminado porque ya son casi las 3. Entonces, solo para que se relajen, no sé si ustedes todos aquí estamos en el mismo hilo, si se entendió o les falta tal vez otra explicación, tal vez no me hice entender. ¿Qué puede pasar? Disculpe, ¿podría entender? Es que no entendí muy bien. Ya, a ver, Mayeli. Estamos hablando ahorita del agua, ¿no? El agua, que es este líquido noble, que tiene muchos usos, suele servir no tan solo en química, sino en cualquier tipo de otra asignatura, para convertir cosas líquidas a cosas sólidas. Es decir, el agua tiene ya definida por sí misma una densidad. Esa densidad es la que acabamos de describir, que es 1 gramo por cada ml. ¿Ya? La densidad como medida es una relación entre la cantidad de masa que ocupa un volumen definido, ¿verdad? Entonces, esta masa y volumen definido que es del agua, la podemos utilizar para calcular volúmenes o masas de objetos. Ahora, el ejercicio que tenés justamente enfrente, pues no involucra objetos diferentes al agua. Ahorita solo es como un ejemplo, ¿no? Para poner en cuestión el por qué se utiliza el agua para cálculos como los que acabo de mencionar y también, pues, para que se vayan familiarizando con este tema. Ahora, el ejercicio me pide que en un frasco, ¿no? Tengo guardado 250 ml de agua y me pide mi profesor, me pide mi técnico de laboratorio, calcúlame cuál es la masa de ese vaso de agua.
¿ya? Es lo primero que se puede hacer. ¿Cuál es la masa de ese vaso de agua? ¿Cómo puedes calcular eso si ni siquiera te da un indicio, no me da nada que me correlacione directamente con la masa? Tan solo tengo volúmenes. Entonces, una forma de hacerlo es utilizar la densidad. En este caso, la densidad del solvente que está dentro de este vaso. ¿Cuál es la densidad? Pues la que acabamos de mencionar, 1 gramo por cada ml. Entonces, como te había dicho, la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Por lo tanto, podemos decir que la masa cuando se divide por el volumen es igual a la densidad. Si le damos vuelta a esta ecuación, ¿no? De eso es lo que no les había dicho. Si le damos vuelta a esta ecuación y queremos saber cuál es la masa, podemos despejar la m. Sería m va a ser igual a p por la v. P es la densidad, ¿no? Y eso sí lo sabemos, ya sabemos cuál es. Lo que no sabemos es justamente la m. Si reemplazamos los valores, pues ya sabemos que P es igual a 1. No voy a poner las unidades para no hacer mucho lío. Y voy a multiplicar por el volumen. ¿El volumen cuál es? 250. ¿No? Ya, ahí ya tenemos volumen, densidad, y por lo tanto podemos calcular la masa. ¿Cuánto es? Es 250. ¿No? 250 por 1, 250. ¿Y esto qué es? Es masa, que son gramos. ¿Ya? Entonces el agua, cuando conocemos cuál es su densidad y cómo poder utilizar esta misma para calcular masa de algún objeto, en este caso masa del propio vaso con agüita, pues es muy útil porque es un factor de conversión, si se dieron cuenta. Este es un factor de conversión más. ¿Listo? Ahora ya hemos acabado el primer literal. El segundo literal me pide si se evapora en este mismo vaso el volumen y me queda tan solo 50 ml, ¿qué masa de agua qué masa de agua se ha evaporado? Perdón? ¿Qué masa se ha evaporado? ¿No? ¿Cuál masa se queda? Entonces, la masa que se ha evaporado, ¿cuál es? Es 200, ¿no? Es 200 gramos porque antes tenía 250 y solo me queda 50. Entonces, 250 menos 50, 200. Esto es lo que se ha evaporado. ¿Listo? No sé si ahí te quedó mejor o fue peor. No, sí está bien, gracias. Sí, alcanzamos. Ok, ok, muchachos. Entonces, estos ejercicios los vamos a ver un poquito más a profundidad y más complejos la próxima semana. Espero que ya la próxima semana acabemos. Como no acabamos ahora, pues el día que tengamos clases, la primera clase de la próxima semana, no va a haber prueba. La prueba va a ser para el segundo día, es decir, para el próximo viernes. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Mucho, mucha teoría o está bien? Todo bien. Muy bien, me alegro. Dime, Natalie. Disculpe, la prueba también conlleva este tema. Sí. Por eso es que no se va a tomar la prueba en la próxima clase, la primera clase de la próxima semana, porque no acabé. No he acabado, hay más cosas que se deben de explicar y más cosas que se debe de ver. Y cuando eso se acabe, pues se va a dar la prueba. Listo, muchas gracias. Ok. No sé quién levantó la mano. ¿No? Ok. Entonces, solo para terminar, a ver, solo para terminar, la próxima semana tenemos que acabar la unidad 1 y cuando se acabe, en la próxima clase vamos a tener la prueba. ¿Ya? Entonces, esta prueba que tuvieron y que hicieron hoy, que es la de simulacro, es para que vean cómo van a ser las preguntas. ¿Ya? Entonces, no es nada del otro mundo, no tienen que no tienen que redactar un informe, nada por el estilo. Solo tienen que escoger la respuesta correcta. La respuesta correcta y listo.
Ok, entonces hasta ahí quedamos, chicos. Si no tienen más preguntas, se pueden retirar. Dime, Scarlett. Profe, tengo un inconveniente, tal vez la prueba no sé cómo le pueda hacer una justificación o algo porque yo estoy trabajando en esto del CNE, de las, digamos, de las votaciones que va a hacer. Entonces, justamente el viernes me toca trabajar todo el día por las votaciones. Entonces, no sé cómo hacer para justificar esa falta de la prueba o cómo podría ser. Ay, perdón, Scarlett, me silencié. No entiendo. ¿Vas a ser delegada en las votaciones o algo así? No, yo soy coordinadora de mesa, entonces yo trabajo de coordinadora de mesa, es solamente por un tiempo nomás, hasta el domingo yo trabajo. Entonces, no sé cómo podría ser el viernes, porque yo el viernes entrego el paquete electoral a los recintos junto con los militares. Y no sé cómo hacer porque ahí es todo el día, me tienen todo el día. Ok, ok, Mayeli. Entonces, no, perdón, Scarlett. Podemos dejar tu prueba para el sábado, ¿no? El sábado sí vas a poder. Sí, el sábado sí, bueno. Ya, entonces el viernes, como también va a ser, creo que hasta feriado. Entonces, en realidad, me puedes hacer acuerdo, ya porque yo el viernes habilito la prueba y todos los chicos que, bueno, puedan hacerla el viernes la hacen. Pero como tú no puedes, porque estás trabajando para esto mismo, me puedes hacer acuerdo, ¿sí? Porque se me suele olvidar estas cosas. Entonces, hazme acuerdo y yo te habilito la prueba para el sábado, ¿ya? Y el sábado podrás hacerla. Listo, muchas gracias, profe. Ok, Scarlett. Ya, entonces, si no tiene más preguntas, muchachos, podemos acabar aquí. Ujú. Gracias, hasta luego. Ok, nos Hasta luego. vemos. Hasta Cuídense. luego. Ok. Hasta luego, Inge. Hola, Vanessa. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.